Está con nosotros el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, doctor González. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día a todos. Bueno, el gusto de saludarlo. Debe ser uno de los hombres más buscados de los últimos días. De los últimos días. Pero yo vivo en Chacabuco 775. No buscado por prófugo. Y no he desaparecido de los lugares que habitualmente frecuento, como dice la crónica. Bueno, doctor, obviamente el tema es el conflicto de la salud, sí, que tiene varias aristas. Comenzó con algún reclamo de un sector y ahora se ha extendido a distintos sectores. Me gustaría, ¿cuál es el análisis global desde el Ministerio? Y después vamos a ir preguntándoles por casos particulares. Sí, tiene varias aristas, pero la cuestión es una sola. Sí, salarial. Salarial, estrictamente. Sí. Felizmente quedó muy atrás en el tiempo los reclamos por falta de equipamiento, por falta de insumos, por cantidad de recursos humanos. Es un reclamo estrictamente salarial. En ese sentido, yo en alguna oportunidad hace poco dije que la discusión de fondo de la política salarial no era cuestión de un gobierno que está a 50 días hábiles de completar su mandato y que por lo tanto la política salarial de la reestructuración de la política salarial o la decisión en materia de política salarial en un gobierno que, como digo, está a 50 días de finalizar su mandato, con el presupuesto prácticamente totalmente ejecutado, lo lógico es que sea tarea de la próxima gestión. Esto fue de mala fe interpretado como un lavado de manos y está lejos de mi pensamiento adoptar esa actitud. Nosotros hemos siempre enfrentado los temas. En la discusión salarial, como usted dice, hay distintos componentes y algunos reclamos puntuales de parte de sectores profesionales, caso de los anestesistas, caso de los ginecobstetras y algunas otras situaciones. Nosotros lo que podemos hacer en este sentido es atender cuestiones puntuales y muy focalizadas en algunas cuestiones. La discusión salarial de todo el sector público y de la política salarial obviamente excede a este ministerio y creo que lógicamente va a ser materia de discusión a partir de la próxima gestión. Ahora, suena como razonable el reclamo de los médicos en el sentido de su sueldo, es decir, suena como lógico. Yo no sé si desde las finanzas de la provincia se lo podrá canalizar así, pero cuando uno lo plantea desde los números, parece un reclamo. Hay dos cosas. En primer lugar, en esto venimos trabajando hace mucho tiempo, porque, bueno, después vamos a hablar del tema de la política de recursos humanos, pero sí, efectivamente, el salario profesional está achatado. Los profesionales de los equipos de salud son casi el 40% y se llevan el 44% de los recursos, o sea, muy poco. Hay poca diferencia con el salario promedio del grupo 1, que es donde están los médicos, es en este momento de 5.400 pesos, y el salario promedio del grupo 4, que es donde están las enfermeras, es de 4.800 pesos. O sea que efectivamente hay un achatamiento salarial como resultado de una serie de situaciones que se arrastran desde hace tiempo. Entre otras cosas, el blanqueo salarial que benefició a algunos grupos en los que estaban cobrando en negro, como se dice habitualmente, cifras importantes, y que el blanqueo incorporó al básico esos recursos y entonces produjo un crecimiento en esos sectores. No hay duda de que este es un tema que hay que encararlo y que hay que encararlo integralmente, y yo creo, y esto lo hemos discutido con los equipos técnicos de salud de la próxima gestión, desde mi perspectiva, y compartida por mucha de la gente que integra esos equipos, nosotros pensamos que es muy difícil resolver el salario profesional cuando en la misma discusión está el chofer de hidráulica, el neurocirujano, y ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, desde nuestra perspectiva es necesario avanzar hacia una reestructuración y en eso estamos trabajando. Vamos a dejar buena información y buenos estudios en ese sentido, avanzar hacia una carrera médica hospitalaria de dedicación exclusiva, con bloqueo de matrícula, no compulsiva para los que están en el sistema, obligatoria para los que ingresen. ¿Qué sería bloqueo? Claro, ¿qué sería bloqueo de matrícula?
¿Tiene que ser exclusivo? Exactamente, evitar que el profesional que trabaja en el hospital tenga que trabajar aparte en 4, 5, 6 Para lugares. eso tiene que estar bien pago. Por supuesto. El caso de la justicia, el abogado que trabaja en tribunales no sale, no se No dispara puede de llegar. tribunales 2 o 3 horas después para ir a su estudio. Con condimentos y con algunos aspectos especiales. Esto no puede ser obviamente compulsivo para los que están, tiene que ser absolutamente optativo, sí para los que se vayan incorporando. Hay que incluir el criterio de productividad, la asignación salarial, porque en esto nosotros vemos mucha disparidad en la productividad hospitalaria, en distintos servicios, en distintos hospitales. Y la verdad que creo que esa es la única manera de avanzar hacia una carrera médica con un salario realmente adecuado. Cuando yo hablo de estas cosas es a lo que me refiero, que deben ser discutidas con el tiempo suficiente y sin duda no son materia de discusión de un gobierno que termina su gestión en 50 días. ¿Y cuándo podría ponerse en marcha esa carrera médica? Bueno, esto requiere de una amplia discusión, de un consenso. Nosotros hemos venido dialogando este tema en los distintos hospitales. Yo he recorrido muchísimo en los últimos tiempos los hospitales, hablando con todo el mundo, y creo que, pero digo, esta es una hipótesis de solución para el mediano y el largo plazo, en serio, una cosa estructural, porque la verdad es que hoy nosotros tenemos contratos de 35 horas semanales, que en realidad actúan como una variable de ajuste para un salario profesional achatado. Doctor, Entonces, imagino que esta situación de paro de todos los hospitales no lo tomó por sorpresa, no lo toma por sorpresa a usted, menos que a nadie. ¿No hubo una manera de paliarlo, de prevenirlo, de intentar que esto no sucediera, de encontrar algún punto intermedio antes que termine su mandato? Déjeme decirle que los hospitales no están todos de paro. Los 20 que Ahí sabemos que reclamos- están de paro. Un sector de esos hospitales que están agrupados en una organización han declarado un paro, pero esto no tiene un correlato efectivo en las prestaciones. Pero en algunos hospitales dicen que están de paro total. No, el problema central los teníamos en las maternidades, por una situación puntual con los ginecobstetras, que creo que va a ser resuelto en el día de hoy. Mediante... Ustedes hicieron un ofrecimiento ayer. Sí, efectivamente. Que ¿Cómo es la propuesta que le hicieron? es un plus por recurso humano crítico que ya se lo hemos asignado hace un tiempo a los neonatólogos en el marco de un fuerte programa de disminución de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna que ha sido muy exitoso. Ya lo teníamos con los neonatólogos, ahora vamos a incorporar a los ginecobstetras. Y creo que eso va a resolver la situación en las maternidades. Yo espero que hoy ese tema quede resuelta. Es un plus por recurso humano crítico, que también lo tienen los anestesistas y lo tienen algunas otras especialidades. ¿Qué es lo que va a suceder con el resto de los profesionales a los cuales no se les ha hecho una oferta y si ese tema va a quedar para el próximo gobierno? Es decir, les van a plantear que... Estamos analizando la posibilidad de un retoque en estos últimos meses sobre el conjunto de los profesionales. Esa es una discusión que obviamente me excede porque está vinculada a... Ustedes saben que siempre la política salarial de todo el sector público, no de salud, no ha estado en cabeza de los ministerios, sino de la Secretaría General de la Gobernación. Así que estamos analizando este tema y la idea es tratar, como digo, de resolver los temas puntuales que existen en este momento. Con los anestesistas también he estado manteniendo reuniones en los últimos días, no en los últimos días, venimos hace tiempo. ¿Cuándo tienen que contestar los profesionales de la propuesta del gobierno? ¿Hoy? ¿Ahora? Los propuesta que les- ginecobstetras, sí, espero que hoy. Sobre Ahora la que situación de estos 20 hospitales que usted relativiza el tema de que están de paro total, como han salido a decir desde el gremio, ¿cómo califica usted la situación? Nosotros ayer hablábamos de que no recordábamos antecedentes de una situación así en Córdoba. ¿Cómo la califica usted? Es una necedad y pretender que cuando hay un reclamo y una protesta no se resiente la atención. O sea, la atención, obviamente, cada vez que hay conflicto y cada vez que hay dificultades,
se resiente en los hospitales. Vamos a tratar y estamos trabajando para resolver todos esos temas. Pero es una situación que usted considera grave, delicada, urgente de resolver, alarmante. ¿Cómo No la hemos califica? tenido situaciones graves en ningún hospital hasta el día de la fecha. Y sacándolo, perdón Lagarto, sacándolo a lo mejor de la órbita provincial, pero del tema del hospital de urgencias, que ayer decían que no estaban atendiendo porque los tomógrafos están rotos, esa situación... Yo no debo opinar, ese es un hospital que depende de la gestión municipal, no es un porque hospital que... desde la urgencia decía el doctor Soriano que iban a derivar a hospitales provinciales para utilizar tomógrafos. ¿Eso se está haciendo? Sí, además ¿posible? hemos quintuplicado el número de tomógrafos que están funcionando en el sector Doctor, público. lo quiero llevar al tema salario, porque aquí Sí. estuvieron los médicos y tomaban como referencia a Santa Fe, que según lo que planteaban ellos, hay una diferencia no muy grande, creo que alrededor de 1.500 pesos, una cosa así. No, pero aparte decir que los residentes, por ejemplo, en Santa Fe o en Rosario, cobraban un residente 7.000 pesos. Eso es absolutamente falso. Sí, Se sí. dice cualquier cosa. Es lo que Yo he dice- visto en la televisión hace 2 o 3 días un profesional que decía mi sueldo es 2.400 pesos. Eso no existe. Los residentes en Córdoba ganan lo mismo, es la única provincia que gana lo mismo que los médicos de planta de la categoría inicial de 18 horas, tienen un salario de bolsillo superior a los 3.000 pesos. Ahora, ellos también... Y les reconocemos la antigüedad a los efectos. Los 4 años de residencia después son tomados como antigüedad, a pesar de que es una década de formación, después son tomados como antigüedad a los efectos de la liquidación del salario. Pero volviendo a los médicos, Sí. Lo que planteaban acá... La respuesta Sí. con respecto a Santa Fe Sí, es Santa- sí, hay una diferencia aproximada del 20%. Del 20%. 20 y pico por ciento. Sería Y las 1.000 pesos, enfermeras ¿no? nuestras están un 20 y pico por ciento por encima de las de Santa Fe. Las enfermeras acá ganan más que en Santa Fe. Tal cual. Ah, las Por de eso acá ganan digo más que allá. sí, por eso digo que hay un achatamiento del salario profesional y que estamos trabajando para resolverlo. Por eso digo, hasta que asuma el nuevo... También digamos que hay provincias que cobran menos Menos que que Córdoba, Córdoba, sí. Y también digamos que, vuelvo a repetirles, yo escucho a veces declaraciones que son falsas. El salario promedio, por ejemplo, promedio de los anestesistas es 8.509 pesos de bolsillo con 50 centavos por cada anestesista. Tenemos 171 anestesistas en la provincia de Córdoba, en el sector público, su salario de bolsillo promedio es 8.509 Ellos pesos. también se comparaban con los municipales y decían que cada uno en su categoría, en la órbita municipal, cobran el doble. Entonces, que les pareció una No es disparidad cierto eso también. que cobren. Bueno, de todos modos, en estas situaciones cualquiera dice cualquier cosa. Yo digo lo que es. 171 anestesistas del sector público tienen un salario promedio de bolsillo de 8.509 pesos con 50 centavos. Va desde 14.000 y pico de pesos el jefe de un servicio a los 6.000 y pico inicial raso del anestesista que... Porque ellos tienen desde hace mucho tiempo un plus sobre el salario básico del 120% de recurso humano crítico. Lo mismo que se le ha ofrecido ahora a los Exactamente. profesionales. Ginecólogos y obstetras. Exactamente. Doctor, lo que yo le quería plantear es que me pareció ver en todo este conflicto, es decir, un grado de razonamiento, de pedido razonable de los médicos que quieren ganar unos mangos más. Así es. Pero vi también, o por lo menos me pareció ver, una cuestión sindical política en el No tenga medio, duda. que me parece que puede llegar a dificultar cualquier tipo de negociación, porque Claro. veo desde acá, me parece, el sindicato de empleados públicos, que sería el que tiene que negociar naturalmente con el gobierno, lo veo de alguna manera como dividido, o al menos con O algunos cuestionamientos para con algunas el liderazgo pequeñas del señales, CEP. pequeñas señales de división. Sí, sí. Me parece eso, por un lado, y también, obviamente, este nuevo sindicato que ha aparecido de los médicos también tiene su color No hay un político. sindicato de los bueno, médicos, o ¿verdad? la agrupación, o no sé cómo llamarle. La UTS, No, de- pero no es de los médicos. Bueno, la ¿cómo- UTS cómo es es? una agrupación que agrupa a los calderistas, a los camilleros, a los empleados administrativos. Es un CEP paralelo sin reconocimiento legal está bien, no tiene para la personería. discusión salarial. Y cuando a mí me plantean... Pero por eso digo, ¿con quién se tiene que sentar a discutir? Porque también hay conveniencias políticas. A ver, Claro. Lagarto. Pero este grupo ha ido ganando adhesión, pero doctor, En también, esto, la porque si no, no se situación, hubiera- en esto la situación es muy clara. Nosotros tenemos que respetar la ley. La discusión salarial y los acuerdos salariales se firman con los sectores que la ley reconoce como legítimos para eso.
Más allá de que yo cuando voy a los hospitales no le pregunto a los grupos de profesionales que hablan conmigo, no le pregunto si están afiliados al CEPA o a otra, yo hablo con todo el mundo y dialogo con todo el mundo. Lo que yo no puedo es sentarme, no yo, porque tampoco soy yo el que firma los acuerdos, pero el gobierno no puede firmar acuerdos salariales con sectores que no están reconocidos en la provincia de Córdoba para firmar acuerdos salariales. ¿Y esto cree usted que puede obedecer una investida política después del fracaso de Juez en las elecciones provinciales, cuando en la UTS tenía algunos de sus candidatos a ocupar el Ministerio de Salud?